La Buena Noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos hermanos y hermanas, con la fiesta del bautismo del Señor que celebramos este domingo, concluimos el tiempo de Navidad. Hemos tenido varios días para contemplar a Jesús desde su nacimiento en el portal de Belén, la visita de los pastores, los magos de Oriente, la presentación en el templo y también ya niño a los 12 años cuando se pierde en el templo de Jerusalén y su papá y su mamá lo buscan angustiados hasta que finalmente lo encuentran. En fin, han sido días pues tan bellos para contemplar a este Dios que se ha hecho hombre y que se ha hecho pequeño por nosotros, para que nosotros no tengamos miedo de nuestra pequeñez y podamos acogerlo con amor en nuestra vida para que seamos transformados por Él. En la fiesta de hoy ya encontramos a Jesús adulto, el inicio de su vida pública, cuando se pone en la fila de los pecadores para hacerse bautizar por Juan en el Jordán. Como sabemos, Juan predicaba la conversión y administraba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, nos relatan los evangelios. Llama la atención pues que Jesús se ponga en la fila de los pecadores. Jesús no necesitaba convertirse, ni mucho menos hacerse bautizar por Juan, y de hecho Juan se resiste a bautizarlo. Pero Jesús le responde a Juan con esta frase: es preciso que se haga toda justicia. Es decir, bautízame porque es preciso que se haga toda justicia. ¿A qué justicia se refiere Jesús? ¿Acaso era justo humanamente hablando que Juan lo bautice? Repito, a él que no había cometido ningún pecado, a él que es Dios. ¿Es que Dios necesita convertirse? No, no es esa justicia a la que se refiere Jesús, sino la justicia que Él viene a implantar en el mundo y que la viene a implantar a través de su misterio pascual, es decir, de su muerte en la cruz y de su resurrección y ascensión al cielo para enviarnos desde ahí el Espíritu Santo. Jesús ha venido a este mundo para hacernos justicia, justicia ante nuestro enemigo, que es el diablo, que, como bien dice San Pablo, tiene al hombre subyugado, esclavo del pecado. Jesús viene a hacernos justicia liberándonos de la esclavitud de la ley que nos lleva al pecado y haciéndonos partícipe de su propia naturaleza divina, es decir, de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Esa es entonces la justicia a la que se refiere Jesús. Su bautismo en el Jordán es un anticipo de su muerte en la cruz. De hecho, como sabemos, Juan bautizaba en el río Jordán y hacía un bautismo por inmersión, es decir, sumergía al bautizando en las aguas del Jordán. Y es justamente en ese sumergirse Jesús en las aguas que nos hace presente, repito, de un modo anticipado, lo que más tarde hará: sumergirse en las aguas de la muerte, en la cruz, para luego resucitar, emerger, así como emergió de las aguas del Jordán, emerger también victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús entonces se pone en la fila de los pecadores porque se solidariza con nosotros. Y de esa manera, entonces, una vez bautizado Jesús, cuenta el Evangelio que el cielo se abrió y descendió sobre él el Espíritu Santo como una paloma desciende del cielo. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se escuchó estas palabras de Dios Padre: he aquí mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Me complazco en este Hijo, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha venido a este mundo a hacer la voluntad de su Padre. Y fíjense este verbo que usa Dios: he aquí mi Hijo amado en quien me complazco, en quien tengo mis complacencias. Es el mismo verbo que usa el evangelista y que pone en bocas de los ángeles cuando dice los ángeles que se aparecen a los pastores cuando anuncian el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres en quienes Dios se complace. Es decir,
cómo Jesús complace a su Padre haciendo su voluntad. Y también nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios no solamente lo complacemos a Él como nuestro Padre que es tan bueno con nosotros, sino que también haciendo esa voluntad encontramos nosotros la alegría, la paz y la felicidad para nosotros mismos y para cuantos nos rodean. Les deseo pues a todos una feliz fiesta del bautismo del Señor y que nos haga presente también nuestro bautismo. Hemos sido sumergidos con Cristo por el bautismo en la muerte de Cristo para participar también con Él de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, es decir, participar de su resurrección. Que el Señor nos conceda vivir como resucitados con Cristo, nuestra vida oculta con Él en el cielo, hasta que se manifieste al final de los tiempos. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.